Queridos amigos, qué bueno encontrarnos de nuevo en el camino del discípulo, donde hemos venido tratando temas que tienen que ver con el magisterio y la iglesia a través de su doctrina social. Y desde allí hemos estado iluminando con una serie de programas que tratan sobre la política. Hoy, por ejemplo, vamos a ver esa doctrina social ante las relaciones, o mejor, ante las ideologías, los regímenes y los sistemas políticos. Pero antes de darle, digamos, como un pequeño desarrollo a este tema, pues vamos a invocar la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que nos ilumine, para que nos ayude a discernir cuál debe ser nuestro comportamiento frente a esta temática. Escúchanos, Señor, a fin de que nunca falte tu luz en nuestra mente, tu fuerza en nuestra voluntad y el calor de tu caridad a nuestro corazón, para que amemos en verdad a quienes servimos. Infúndenos un sentimiento vivo, actual y profundo de lo que es el orden social, de ese orden social pensado por ti, fundado en el derecho natural, y haz que un día, justamente con aquellos a quienes tuvimos la misión de servir, podamos gozar de ti bajo la mirada amorosa de tu dulcísima Madre, la Santísima Virgen María, por toda la eternidad, que así sea. Iniciemos hablando entonces, como les decía, de qué nos plantea el magisterio de la Iglesia a través de su doctrina social, sobre las ideologías, los regímenes y los sistemas políticos. Esto pues necesariamente nos lleva a plantearnos unos objetivos, como son identificar el significado de las ideologías en el conjunto de ideas, valores, símbolos, principios y actitudes que configuran el amplio mundo de la cultura política. Diferenciar la dimensión teórico-práctica de las ideologías y de su relación con las creencias. Y distinguir entre fundamentos de razón y principios de acción, para concluir que los fundamentos últimos del obrar cristiano no son de naturaleza ideológica, sino que la Iglesia quiere enseñarnos, sino de teología, son de tipo teológico. Reconocer el carácter accidental o fundamental de las formas políticas. Aceptar que la política tiene un carácter circunstancial al servicio del bien común. ¿Qué declara entonces la Iglesia en materia de ideologías a través de su doctrina social? Ella estudia las ideologías en tanto que doctrinas que buscan el conocimiento de la verdad y creencias que, aceptadas acríticamente, configuran la mentalidad ideológica. El cristiano que quiere vivir su fe en una acción política concebida como servicio, no puede adherirse sin contradecirse a sí mismo a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en puntos sustanciales a su fe y a su concepción de persona creada
a imagen y semejanza de Dios. Una misma fe puede llevar a compromisos políticos distintos. Por eso cuando el poder político opera desde estas claves, se puede correr el riesgo de instaurar una dictadura y convertir a los ciudadanos en militantes. Y esto es bien complicado. ¿Cómo poder tener luz frente a esta situación? Una situación que a veces no es fácil poder comprenderla de la mejor manera. Digamos que la accidentalidad nada tiene que ver con la indiferencia moral, sino con el carácter instrumental de esas formas políticas. La Iglesia, a través de su doctrina social, valora el régimen político democrático, en tanto que modelo de organización política garantice la participación. Y desde luego se opone al monopolio del poder. Y es un ideal de libertad y madurez moral. La democracia, que es un mero haz de procedimientos y no puede reducirse a la regla de la mayoría, debe asentarse en un Estado de Derecho que ante todo garantice la división funcional del poder, proteja los derechos y deberes fundamentales de la persona e instaure el imperio de la ley, someta y fiscalice al poder político. Con relación a la dictadura, régimen excepcional por definición, la doctrina social de la Iglesia se ha limitado a recordar su carácter transitorio y la necesidad de instaurar la normalidad política. No puede durar siempre. Cuestión aparte merecen las dictaduras totalitarias o estados totalitarios, donde aparece con fuerza el comunismo, fascismo y nacionalismos, vistos sin excepciones por la misma Iglesia a través de su doctrina social. Miremos algunas tensiones entre la doctrina social de los creyentes que la Iglesia nos ha ido enseñando progresivamente y las ideologías. Muchas veces la confusión entre lo sagrado y lo profano, entre el poder político y el espacio religioso, se genera en una causa de tensión. La absolutización del poder político y la secularización de las convicciones, de esas convicciones religiosas, también es otra causa de choque, de tensión. El perfeccionismo propio de una mentalidad ideológica y utópica, la ordenación política de las sociedades de una cosmovisión religiosa o atea, impuesta por el poder político. Todo esto va en contra de una buena relación entre lo que la Iglesia plantea y estas situaciones que se degeneran en la vida de las personas. La tentación religiosa que reduce el reino de Dios a una categoría histórico-política, tampoco debe ser así. Si esto es bien entendido, pues
hay algunas repercusiones que de una adecuada comprensión de la naturaleza de las ideas y los sistemas políticos, pues van a repercutir en la sociedad. Por ejemplo, el núcleo de la sociedad política es la acción y no la ideología. La afirmación de los derechos de la conciencia frente a la intromisión del poder político. La acotación de la política al seno de las instituciones políticas. Y otra repercusión fuerte, el reconocimiento del carácter relativo e instrumental de las mediaciones políticas. El sometimiento de la política y las instituciones políticas al derecho y a la moral. Y la aceptación del pluralismo de las ideas y de las mediaciones. Esto entonces nos plantea unos retos muy grandes y nos invita a buscar maneras para afrontarlos sobre la ideologización de la vida política. Un reto bien grande, la educación en la autonomía de las realidades temporales. Otro, la desacralización de la política, hoy donde hacen presencia los estados laicos. La formación de la conciencia para el ejercicio responsable de los derechos de ciudadanía. La educación en el ejercicio práctico del principio de subsidiariedad. Y otro no menos, como es el reconocimiento del cristianismo como una religión. Todos estos retos pues están a la orden del día y debemos buscar la manera de afrontarlos. Les agradecemos por continuar en este canal y nos veremos en el siguiente tema. Gracias por conectarse con este programa y recuerden seguir en el camino del discípulo. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @en el camino del discípulo, todo junto, donde compartiremos información de las actividades del canal.